I got no rules, I count 'em. I got no rules, I count 'em. Spread, up and down, up and down, right. Spread, up and down, big, open. En el siguiente video veremos el rotacional en un campo vectorial. Primero, pues veremos qué es. Luego, veremos la gráfica en 3D de un campo, de un rotacional en un campo vectorial. ¿Por qué? Es muy bueno entender qué es. ¿Por qué? Porque cuando uno entiende el ejercicio, pues puede resolverlo mucho mejor. Em, Acá vamos a dar dos ejemplos. El primer ejemplo será más sencillo para comprender mejor el tema. Luego mi compañero dará otro más complejo para así, pues, eh, entenderlo mejor. Ahora bien, ¿qué es el rotacional en campo vectorial? Se entiende por rotacional al operador vectorial que muestra la tendencia en un campo de inducir rotación alrededor de un punto. También se define como la circulación del vector sobre el camino cerrado del borde de un área con dirección normal a ella misma cuando el área tiende a cero. Esto es muy bonito escucharlo, pero es más agradable verlo gráficamente. ¿Por qué? Porque muchas veces pues uno lee pero no entiende. Entonces la idea de esto que es que ustedes entienden y pues cuando uno entiende mejor pues puede desarrollar mejor los ejercicios. Acá tenemos RODB, rotacional DB, que es lo mismo que NABLA del rotacional DB. ¿Cuál es la diferencia de esto a esto? Ninguna, son iguales. Solo que la nomenclatura en algunos lados los escriben así, así o así. No afecta en nada. Pero ahora bien, el rotacional en un campo vectorial, ¿a qué se define? Acá está como la determinante y lo que debemos hacer con la determinante. Pero Eh, hay que ver que aquí está la derivada parcial con respecto a x, la derivada parcial con respecto a y, la derivada parcial con respecto a z. Esto no es una multiplicación, sino la derivada parcial respecto a y sobre p. Igualmente, menos la derivada parcial con respecto a z de n. ¿Sí? Para entender esa parte que pues a muchos se les como se enredan o se confunden, entonces pues, pero a mí me gusta más explicarlo en ejemplos. Entonces vamos a primero ver como la gráfica en 3D de qué es un rotacional en un campo vectorial. El primer gráfico lo vamos a ver en 3D y el segundo ya lo vamos a ver como el medio que nos gusta bastante y que es GeoGebra. ¿Listo? Vamos a verlo. Como las partículas en movimiento, pero si insertamos un dispositivo que pueda girar en movimiento, estos empujarán las paletas del dispositivo haciéndolo girar alrededor del eje y en dirección del movimiento. Sí, y al eje se le asocia como el vector de ¿qué? De rotación. Es muy bueno esto porque pues así entendemos un poco mejor. Pero al colocar el dispositivo en cualquier punto del espacio donde se tiene definido el campo vectorial, pues vamos a obtener el respectivo asociado rotacional. Ya, esto es más, así es más entendible y podemos entender mejor qué es el rotacional. Y pues viéndolo gráficamente, pues vemos mejor qué es y asociándolo como un ejemplo y eso. Ahora vamos a ver el ejemplo en sí de un rotacional en un campo vectorial. Ahora bien, vamos a ver el ejemplo del rotacional en un campo vectorial. ¿Sí? Este es nuestro ejemplo. Este es nuestro ejercicio. ¿Sí? En este caso, quería colocarlo de las dos maneras. Nos los pueden colocar de esta manera o de esta manera. Es igual.
es un vector de tres componentes. Pues acá lo que simplemente, pues, si ve las comillas, nos está separando pues su ubicación en el espacio. Entonces, la primera sería I, la segunda sería J y la tercera sería K, que sería X, Y, Z, la ubicación en el espacio, ¿sí? Ahora bien, ¿qué vamos a sacar? Vamos a sacar el rotacional en un campo vectorial. Como ya habíamos hablado anteriormente sobre lo que significaba esto, que sería el rotacional, o muchas veces, pues esto es Nabla, para que las personas que no saben, por el rotacional de F. O muchas veces también se llama ROP de F, que es rotacional de F, es lo mismo. Esta nomenclatura la trabajan diferentes profesores, pues algunos lo trabajan así o algunos así, es igual. No hay que complicarnos en esta parte, es simplemente como para saber que se puede escribir así o de esta manera. No afecta en nada, ¿sí? Ahora bien, ya vamos a resolver el rotacional de este campo vectorial. Em, ¿Qué hacemos? Pues en primera parte, como le había mostrado, como el determinante tiene MNP, pero ¿qué es eso? ¿Sí? Pues muy sencillo, M sería el término de I, ¿sí? Y N sería el término de J, muy bien. Y para P sería el valor de el término de K, que en este caso para M sería X por Y por Z, para N sería X al cuadrado, para P sería X por Y. Ahora bien, quiero explicar esta parte. Muchas veces no aparece NP, pero esto no quiere decir que esté mal, porque unos profesores trabajan acá, en vez de M, trabajan FX, FY y FZ, o F1, F2, F3. No importa cómo esté la nomenclatura. Solo hay que entender y tener bien claro lo que queremos y pues ya con este orden ya sabemos que es igual. ¿Listo? Esto, las derivadas parciales, primero con respecto a x, con respecto a y, con la derivada parcial con respecto a z, vamos a resolverla. ¿Y cómo se resuelve? Pues, primero que todo, vamos a ubicar esta parte, el determinante. Ajá. Rotacional de un campo vectorial de IJK, pues, ¿a qué define? Vamos a que es igual. Quiero dar en esta parte y pues que entiendan una cosa, que acá no es una multiplicación, sino la derivada parcial con respecto a x de y, menos la derivada parcial de z de x al cuadrado. ¿Sí? En esta parte ya sabemos por qué son los signos menos y más, pues esto es debido a que y es positivo, j es negativo y k sería positivo. Em, ¿Cómo resolvemos esto? Vamos a ver. Ahora bien, la derivada parcial con respecto a y de xy sería x. La derivada parcial de z con respecto a x al cuadrado sería 0. ¿Por qué? Porque como no hay z, pues esto es una constante. Entonces, la derivada sería 0. Ahora bien, menos la derivada parcial de x de y, que sería y, menos la derivada parcial de z de x por y por z, que sería xy, más la derivada de x al cuadrado, que sería 2x, menos la derivada de y, que la derivada de y es igual a que la derivada parcial con respecto a y de x por y z es igual a x por z. Ya tenemos nuestras tres componentes, pero vamos a ordenarlas mejor. Este signo multiplicaría a los que están dentro para dejar todos positivos. Entonces, la derivada, el resultado para la componente es x.
Para la componente en J sería x por y menos y. Y la componente en K sería 2x menos x por z. Ahora, ¿qué decimos? Que el rotacional de este campo vectorial es esto, ¿sí? O también lo podemos escribir de la siguiente manera: no importa. Acá pues me voy a levantar un poquito para que observemos. Esto es igual que esto, ¿sí? Como al inicio explicamos que nos lo podían dar de esta manera, también podemos dar la respuesta de esta manera, así o así. Ambas están bien. Bueno, chicos, mi compañero les va a explicar otro ejercicio un poquito más complejo. La idea es que se entienda y pues podamos resolver, entendiendo el tema, podemos resolver problemas más difíciles y pues poco a poco vamos entendiendo mejor qué es el rotacional de un campo vectorial. Mi nombre es John Jairo Bejar Caballero, código 1161702. Gracias. Now listen. El siguiente ejercicio rotacional. Entonces tenemos siguientes. Tenemos la función en f y j k, que sería x sobre z, y sobre z y 1 sobre z. Tenemos entonces la otra forma, que es escribiendo en forma, sería así, y otra forma escribiéndolo en rotación de función f del vector f y j k. Entonces reescribimos la función para trabajarla mejor. Entonces, para notar la fracción la trabajamos así. Entonces, subimos la z y le suprimimos menos 1. También x y la z la subimos, menos 1, más 1 sobre 1, que nos da menos 1. Entonces, conociendo la forma, que es una matriz, vamos a dar con determinantes. Entonces, tendremos m, n y p, que son funciones, función 1, función 2 y función 3. Tenemos aquí la función 1, función 2, función 3. Entonces, la función 1 vendría siendo xz menos 1, m, yz a la menos 1 es la función 2, que es n, y la función 3z menos 1, que es p. Y la pasamos a la matriz, nos quedaría así, pasando a m, n, p, a la matriz, vamos a pasar entonces a i, j, k, la derivada parcial de x, derivada parcial de y, derivada parcial de z. Entonces, hacemos la multiplicación sacando el determinante. Tenemos el determinante en i, nos da esto, determinante en j, nos da esto, determinante en k, nos da esto. Entonces tenemos esta solución y ahora multiplicar después de eso, multiplicamos. Entonces tenemos la derivada parcial de y por z menos 1, después tenemos la derivada parcial de z por yz menos 1, menos la derivada parcial de x por z menos 1, menos la derivada parcial de z de xz menos 1, más la derivada parcial de yz menos 1, menos la derivada parcial de y por xz menos 1. Entonces nos quedaría haciendo, cada solución de la derivada parcial de nuestra función debería ser una derivada parcial. La derivada parcial de y en z menos 1, z tendría una constante, cuando menos 1, entonces nos va a dar 0. La derivada parcial de z, de yz menos 1, teniendo que z está a la menos 1, entonces bajamos el exponente que está elevado a x de z y la elevamos al cuadrado, pero quedamos en la negativa por el 5, menos la derivada parcial de x de z menos 1, que es una constante, la derivada parcial de z de xz menos 1, entonces ponemos el 1, nos daría menos xz y 1 menos 1 da menos 2. Entonces
eso sería j más. En este caso, como ambas derivadas parciales son constantes, a 0, entonces k equivale a 0, entonces no entra en entonces nos quedaría como resultado final n sobre 1 más y z menos 2, eso es lo que sería ahí, y menos n sobre 1 más y xz elevado a la menos 2, es como si fuera con la cuarta. Y reescribimos la función como en un principio, el vector rotacional de la función f sería 10 sobre z al cuadrado y menos zx sobre z al cuadrado. Muchas cosas. Where are you?